Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el Redline Euroseries 5W30. ¿Sigue siendo tan bueno como antes? Vamos a verlo. Este vídeo está patrocinado por la tienda online compralubricantes.com. En ella vas a encontrar todo tipo de lubricantes y aditivos para turismo, moto, vehículo agrícola y vehículo pesado. Trabajan con los modelos de aceite gama alta que han pasado por el canal como Petronas, Resol, Shell, Total, Elf, Motul, Mobil 1, Ansoil. Realizan envío en 24-48 horas y en la descripción te dejo un cupón de descuento para ahorrarte un dinerillo. compralubricantes.com. Redline es un fabricante de origen estadounidense que poco a poco se ha ido abriendo mercado aquí en Europa y se ha hecho conocido gracias a tener dentro de su catálogo modelos muy gama alta como es este Redline Euroseries 5W30 que vamos a analizar. Esta muestra de aceite ya fue analizada en este mismo canal hace ahora aproximadamente unos 3-4 años. Esta muestra que voy a mostrar en este vídeo sí es de envasado reciente, aunque he de destacar que oficialmente este modelo de aceite que yo tengo aquí en mi casa y del cual he tomado una muestra para mandarla a analizar al laboratorio, según la propia Redline no es el que está actualmente en vigor y ahora vamos a ver por qué. Según podemos ver en las características técnicas declaradas por el fabricante, este aceite debería de haber venido ya con la norma API-SP o SN+, así como también la norma Dexos 1 Gen 2 o Gen 3 y además formulado específicamente con los nuevos paquetes de aditivos que están llegando al mercado desde hace algún tiempo, los cuales vienen preparados para vehículos gasolina de inyección directa de baja cilindrada, que vienen más apretados que los tornillos de un submarino y que por desgracia en algunos casos sufren de un fenómeno bastante indeseado conocido como LSPI, picado de biela a bajas revoluciones. Por desgracia, el modelo que a mí me llegó no cumple esas especificaciones en cuanto a normas y a paquete de aditivos específico para LSPI, como así indica el fabricante Redline en su propia página web. Y no es que se trate de un modelo antiguo el que yo tengo, porque de hecho he estado esperando varios meses y he estado en contacto directamente con las tiendas y con los distribuidores y esta es la última partida que ha llegado aquí de forma oficial a España, directamente desde la fábrica de Redline. Eso me quiere hacer pensar que puede pasar una de dos, o que pese a que Redline lo tiene anunciado en su página web, todavía no lo está produciendo esos modelos de aceite con el paquete de aditivos nuevo, o que se lo reserva para el mercado estadounidense y aquí a Europa está mandando todavía los modelos antiguos. Pero ya os digo, esta muestra que yo he mandado a analizar llegó en un palé desde Estados Unidos aquí a España hace apenas un mes. Dejando aclarado el tema ahora sí vamos a ver las especificaciones de este modelo concreto que yo he mandado a analizar y que es el que actualmente se comercializa aquí en España. En cuanto a las características, nos indica que está formulado con base ester y PAO, ahora lo veremos, y en cuanto a normas de homologación como tal, hay que aclarar también que Redline no cumple normas de homologación oficiales. Todo esto que indica aquí son recomendaciones. Está indicando que este aceite se puede utilizar en los vehículos en donde el manual de usuario indique estas normas de homologación, pero como tal Redline no cumple normas oficiales de constructor, solo indica recomendaciones. Nos indica que se puede utilizar en donde se requiera la norma CAC2 a CAC3, donde se requiera la norma API-SN, SM, SL o CF, donde se requiera la norma LL04 de BMW, Grupo Chrysler, también Grupo Ford, M2C, 917A, 946B1 y 961A1. También indica que se puede utilizar en donde se requiera la norma del Grupo Mercedes-Benz 22931, 22951 y 22952, Land Rover STJLR 03, 5005, Porsche C30, Grupo Renault RN17, RN0700 y RN0710, así como Grupo Volkswagen 504, 505, 50501, 507 y 511. A grandes rasgos y haciendo un gran resumen, este aceite está destinado para todas aquellas motorizaciones en donde el fabricante requiera un aceite ACAC3 y también se puede utilizar en donde se requiera la norma ACAC2 con la condición de que no vas a mantener esa eficiencia de combustible, ya que este aceite como tal, si bien es cierto aporta un ligero ahorro de combustible con respecto a lo que suele ser un aceite ACAC3 a secas, no logra tener tan eficiencia de combustible como puede ser un aceite ACAC2 puro y duro.
En cuanto a las características técnicas, nos indica que este aceite se trata de un SAE 5W30 con una viscosidad cinemática a 100 grados de 11,6, una viscosidad cinemática a 40 grados de 70,6, índice de viscosidad 160, poises a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se han de medir todos los aceites. 5W nos indica que es de 60 poises, punto de vertido, punto de congelación 45 grados bajo cero, porcentaje de evaporación NOAC tan solo un 5%, y como viene siendo habitual en la gama Redline, estos valores son completamente reales y a día de hoy mantienen el récord en el porcentaje de evaporación más bajo de todos los aceites que han pasado actualmente por el canal. Y en cuanto a su viscosidad HTHS, nos indica que es de 3,6. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. En la columna de la izquierda he dejado los resultados del análisis de laboratorio de, como ya he comentado, el anterior Redline Euroserie 5W30 que yo analicé aquí en el canal hace cosa de 3-4 años y que ya era una muestra de un envasado antiguo en torno al año 2016-2017, y en la derecha tenemos el actual, el que se comercializa actualmente hoy día aquí en España y en principio dentro de la Unión Europea. En cuanto a la viscosidad, pues prácticamente se mantiene a la par, viscosidad cinemática a 40 grados 67,52, les dio el modelo antiguo, 67 ha dado esto, prácticamente igual, la viscosidad cinemática a 100 grados 11,52, 11,3 ha dado el modelo nuevo, también nuevamente prácticamente idéntico. También hay que tener en cuenta que no todas las partidas salen exactamente iguales, lo que el fabricante indica en la ficha técnica suele ser un valor promedio de todas las partidas que va sacando. En cuanto al TBN, mide la reserva alcalina, que es la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite. Cualquier motor durante su funcionamiento genera distintos tipos de ácidos y es el propio aceite el encargado de ir neutralizándolos para que, por un lado, esos ácidos no ataquen a los componentes internos del motor, así como tampoco ataquen al propio aceite. En lo que respecta al TBN del modelo antiguo, que dio 5,67, yo lo dejé marcado con un asterisco, y es que los laboratorios a la hora de medir la reserva alcalina de los aceites pueden utilizar dos métodos diferentes. Hay un método que es el que se recomienda utilizar cuando el aceite es nuevo, virgen, sin utilizar, conocido como ASTM D2896, en el que se utiliza ácido perclórico para poder calcular la reserva alcalina, y otro método que es el indicado para medir la reserva alcalina que le queda a un aceite ya viejo y utilizado. En ese caso ha de utilizarse el método ASTM D4739, en donde se utiliza ácido clorhídrico. ¿Qué ocurre? Que un mismo aceite, en este caso nuevo, virgen, sin utilizar, dependiendo del método que utilices, te va a dar una diferencia aproximadamente de un punto y medio inferior con el método que se utiliza para los aceites ya viejos y utilizados. Y en este caso se utilizó ese método. Es por eso que lo marqué con un asterisco, pero ese mismo aceite, midiéndolo con el método correcto, con el ASTM D2896, debería haber dado en torno a un punto y medio más. En el caso del TBN del modelo nuevo, el que he mandado recientemente a analizar y medido, sí, esta vez correctamente con el método ASTM D2896, ha dado un valor 8,1. En cuanto al tanque, es la acidez inicial, y esto suele venir dado directamente de la concentración de aditivos utilizada, así como también de la base utilizada. En el modelo antiguo dio 1,2, en el modelo nuevo 2,74. En lo que respecta a las cenizas, hay que tener en cuenta que este aceite se trata de un aceite mid-SAPS, ACAC3, con contenido medio en cenizas. El modelo antiguo dio 0,65, del nuevo no se ha medido, pero ha de comprenderse en torno al 0,8%, que es el límite máximo permitido. En cuanto al punto de inflamación, el modelo antiguo dio 232 grados, del nuevo por desgracia no se ha medido. Esto ya lo prepararé para un vídeo más adelante que ya tenga los medios suficientes para poderlo hacer. En cuanto al porcentaje de evaporación NOAC, no se ha medido en ninguno de ellos, pero sí que he encontrado otros análisis también de estos modelos de aceite y no dista mucho de lo que indica el fabricante, de ese en torno 5%. Incluso hay uno también, un análisis reciente, en donde una vez medido el porcentaje de evaporación NOAC ha dado un valor de tan solo 4,7, un valor de récord. Y en lo que respecta al azufre, el modelo antiguo dio 0,220, el modelo nuevo no se ha medido, pero podemos entender que aproximadamente se encuentre en torno a ese 0,3%, que es el límite máximo permitido, al igual que ocurre con el nivel de cenizas, que se permite para este tipo de aceites mid-SAPS. Y pasamos al paquete de aditivos, y aquí sí que hemos visto bastantes diferencias. Molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, crea como microcapas adheridas a la superficie del metal, y esto contribuye
a que haya menos roce entre las piezas y esto ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor, así como también el desgaste. El modelo antiguo llevaba 127 partes por millón, el modelo nuevo 249 partes por millón. Ya estamos hablando de una concentración muy elevada tratándose de un aceite ACEA-C3. Como norma general, tales concentraciones en aceites mid-subs no se suelen encontrar. La mayoría de fabricantes este aditivo no lo utiliza o lo utiliza en concentraciones notablemente más reducidas. Fósforo y zinc 789, 851, 806, 982, ligeramente por encima, y aquí sí que comparados con otros aceites que han pasado por el canal, también ACEA-C3, estas concentraciones, al igual que el molibdeno, se encuentra en la parte alta de la tabla. En cuanto al boro, el modelo anterior tan solo llevaba 12 partes por millón y este modelo reformulado 503 partes por millón. El boro, dependiendo del tipo del boro utilizado, así como también de su concentración, cumple distintas funciones. Anteriormente, que llevaba tan solo 12 partes por millón, en principio ese tipo de boro su principal función es la de dispersante, pero ahora con la nueva reformulación quiero pensar que aparte de hacer función de dispersante, también hace función de antidesgaste, como así hace el fósforo y el zinc. En cuanto al magnesio, es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante. Uno lleva 6 partes por millón, el nuevo 8 partes por millón, siguen siendo ambas concentraciones muy reducidas. Y en cuanto al calcio, que es el principal aditivo detergente y neutralizante que llevaba tanto el modelo antiguo como el modelo nuevo, 1684, 1752 son valores promedios comparados con otros aceites mid-subs ACEA-C3. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste, así como también inhibidor de la corrosión y antioxidante. No se ha medido, pero ya os adelanto que Redline no lo utiliza. Eso ya sería un espectáculo. En cuanto al titanio, también similar al wolframio, tiene propiedades similares. En este caso sí se ha medido y no se ha utilizado. En cuanto al parámetro de oxidación, este es un indicador que miden algunos laboratorios y que en los aceites nuevos vírgenes sin utilizar nos sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación del aceite. Indudablemente el modelo antiguo llevaba éster y el modelo nuevo también lleva éster. Lo que sí que aquí todo apunta a que la concentración de éster es ligeramente inferior con respecto al modelo antiguo. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y muy importante darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos a la espectroscopia y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite. Hay un par de crestas a las que siempre hay que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1750, es una cresta muy pronunciada y aparte de pronunciada se ve bastante gruesa. Eso es señal inequívoca que este aceite contiene éster y una muy alta concentración de éster. Nuevamente hay otra cresta que se forma en torno a 1180 aproximadamente, que también es muy elevada. Nuevamente, esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. Recordar, el éster pertenece a las bases grupo 5. Y por último, y no por ello menos importante, la última cresta, que se forma en torno a 722, supera holgadamente la línea de 1, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base PAO, perteneciente a las bases grupo 4. En esta otra espectroscopia, en este caso es transmitancia con las crestas hacia abajo, la que hemos visto anteriormente es absorbancia con las crestas hacia arriba, pero básicamente podemos ver las mismas crestas y los mismos componentes. La cresta más pronunciada, que se forma en torno a 1750 aproximadamente, es muy pronunciada y además muy gruesa, señal inequívoca que este aceite contiene mucho éster. La siguiente cresta, que también se forma en torno a 1180, nuevamente muy pronunciada, muy gruesa, indudablemente este aceite contiene éster, como así además hemos visto con el parámetro de oxidación tan alto. Ojo, que no quiere decir que el aceite esté oxidado, sino que en los aceites cuando se le añade éster, pues ese valor aumenta. Y por último, y no menos importante, la cresta, que se forma en torno a 722, podemos ver que supera holgadamente la línea de 1, señal que este aceite también contiene una alta concentración de aceite base PAO, perteneciente a las bases grupo 4. Teniendo en cuenta estas espectroscopias y comparándolas con otros aceites que han pasado por aquí por el canal, pero nos encontramos en la tesitura que no hay ningún otro fabricante de aceites que utilice tan alta concentración de éster, así que es bastante difícil calcular exactamente la concentración, pero no me equivocaría mucho si estimo que aproximadamente en cuanto a base PAO se ha podido utilizar en torno a un 70% aproximadamente. Es posible que sea un poco más, es posible que sea un poco menos, y en cuanto a la base éster muy posiblemente haya podido utilizar en torno a un 20% de éster aproximadamente. A día de hoy,
de todos los aceites que han pasado por aquí por el canal, sigue siendo de los aceites que mayor concentración de éster utiliza en la formulación de sus aceites. Haciendo un pequeño refresco con respecto a las bases que se utilizan para la formulación de los aceites, se clasifican en 5 grupos. Base 1, 2 y 3 son bases que pertenecen al grupo de bases mineral, siendo las bases grupo 3 las que más se utilizan en aceites cotidianos de uso civil, lo que más se comercializa. Y por último tenemos las bases grupo 4 y las bases grupo 5, que a día de hoy están consideradas como las mejores bases a día de hoy que se pueden utilizar para la formulación de aceites, y como es este caso, un aceite gama alta, base grupo 4 y base grupo 5, en este caso base PAO y base éster. En cuanto a la hoja de seguridad, que es el documento que han de emitir los fabricantes en donde tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico, en este caso no especifica el tipo de compuesto concreto utilizado, nos indica que es base sintética que contiene ligeramente menos del 95% y otro tipo de base inferior al 10%. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, como he indicado, en torno a un 70% de PAO, en torno a un 20% de éster. Si bien es cierto, todo apunta a que le han reducido ligeramente la concentración de éster con respecto a los modelos anteriores, sigue siendo el doble o el triple de la inmensa mayoría de aceites que han pasado por el canal. Por desgracia, el éster no todos los fabricantes lo utilizan y muchos fabricantes que lo utilizaban ya han dejado de utilizarlo, y los que lo utilizan encuentran concentraciones comprendidas en torno al 5%, 10% aproximadamente. Aquí el Redline en tema éster sigue siendo el rey y me parece la mejor base de todos los aceites que han pasado por aquí por el canal. En cuanto a las propiedades físicas, por desgracia no se han medido todos los parámetros, pero ya os digo que este aceite, en cuanto a porcentaje de evaporación NOAC, se encuentra realmente en torno a ese 5% que indica el fabricante, de los mejores porcentajes de evaporación de todos los aceites que han pasado por aquí por el canal, sin duda alguna. Yo suelo indicar que en este parámetro, como norma general, a partir del 8% hacia abajo empieza a ser un buen valor, en torno al 5% es un valor excepcional. En cuanto al punto de inflamación, si bien yo no he realizado la prueba, sí sé de buena tinta que otros usuarios han mandado muestras a analizar al laboratorio y está en torno a los 245, los 246 grados, que también es un punto de inflamación excepcional. En cuanto al paquete de aditivos, me parece todo un acierto la nueva reformulación. Si os miráis el vídeo que realicé del modelo antiguo hace aproximadamente unos 3-4 años, me suena que indiqué que a los fabricantes estadounidenses parecía que les daba un poco de miedo hacer aceites europeos por el tema de la ceniza. Recordar que ACEA, que es la norma principal que rige aquí en Europa, es la única norma que limita las cenizas en aceites low SAPs y mid SAPs. En Estados Unidos todos los aceites que se utilizan son full SAPs y parecía que les daba miedo engordar mucho el paquete de aditivos por el tema de la ceniza, y de hecho indiqué que tenía todavía margen para poder mejorar el paquete de aditivos, ya que de cenizas tenía tan solo 0,65 y hasta llegar a 0,8 tiene margen de maniobra. Aquí ha utilizado esa maniobra y ha utilizado un paquete de aditivos que me gusta muchísimo, un paquete de aditivos muy equilibrado que lleva, como a mí me gusta, un poco de todo, siempre dentro de los límites que establece la norma CAC3, pero en este caso casi ha duplicado la concentración de molibdeno, ha multiplicado por 50 la concentración de boro, así como también ha aumentado ligeramente el fósforo y el zinc. Y la verdad que es un espectáculo de aceite porque tiene una de las mejores bases, si no la mejor base que ha pasado por aquí por el canal, de las mejores propiedades físicas de todos los aceites que han pasado por aquí por el canal y de los mejores paquetes de aditivos que han pasado por aquí por el canal, siempre dentro de los 5W30 a CAC3. Ahora bien, llegamos al tema precio y aquí no es todo tan bonito y de color de rosa como la base y el paquete de aditivos de este aceite. Hace unos 3-4 años, cuando hice la revisión, creo recordar que los envases de cuarto de galón, que es como se comercializa este aceite, en envases de cuarto de galón, que son pasados a litros, 946 mililitros, no llega a tener un litro, rondaba en torno a los 15-16 euros aproximadamente. De eso hace ya 4 años. En 4 años el mundo se ha vuelto loco, han subido mucho los precios, las materias primas, el combustible, impuestos, etcétera, 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 etcétera. Y a día de hoy este aceite se encuentra en torno a los 24-25 euros aproximadamente cada bote de cuarto de galón, que no llega a ser un litro. Sobre ese precio, además, en la descripción os dejaré
dejaré distintos enlaces y un cupón descuento que os podéis ahorrar un dinerillo. ¿Es un precio elevado? Sí, sin duda alguna, este no es un aceite que esté al alcance de todos los bolsillos. Y si bien, como yo suelo decir, el mejor aceite no existe, porque siempre a todos se le puede sacar algún pero, algún defecto, alguna cosa, este es posiblemente de esos aceites que dices, es que es el mejor, sin duda alguna. Así que si lo que estás buscando es el mejor aceite, 5W30 CAC3, sin importar el precio, este es tu aceite. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.